Zorro, zorro, ¿qué me estarás viendo? Zorro, zorro, ¿qué me estarás viendo? De aquel cerro, ¿qué me estarás viendo? De aquel loma, ¿qué me estarás viendo? Directamente de Europa, hoy con nosotros nuestra Martinacha. Estás alegre, ñaña. ¿Y tu europeo, tu europeo, tu europeo? Me has estado sacando la vuelta, creo, ¿ah? Te saqué la vuelta con ese Ringo, hay que aprovechar porque estaba también buenazo. Ñañita, ¿qué tal la experiencia por allá por Europa? Por las presentaciones que has hecho con la colonia peruana, hemos visto videos donde la gente pues estaba vibrando, disfrutando de tu talento, ¿no? Experiencia he ganado gracias a la promotora Young Leiva. Hemos recorrido en todo el Perú, a mis compatriotas he hecho llorar, he hecho vibrar, he hecho sufrir, he hecho también reír con mis chispas, con mis risas, con mis, tú sabes que con mis carisma, tu chongueo, como haciendo mi chongo en donde sea. Bueno, había una madrina, pues te digo, se llama Miriam Mayhuasca. Miren, Miriam Mayhuasca, sin Mayhuasca no hay huasca. Ñaña, un momento especial en esta gira ya que haya venido contigo en tu corazón impregnado. Momento de felicidad. Agradecimiento a Dios, es una bendición de haber viajado a diferentes lugares. Estoy muy contenta, feliz. Lo más importante, creo que en vida hay que disfrutar porque mañana más tarde pueden pasar muchas cosas. Llevarás lo que has gozado, llevarás lo que has llorado, llevarás lo que has hecho, todo. Y por lo visto también, ñaña, no solamente ha sido trabajo, sino también un poco de turismo, ¿no? Has estado paseando por varios lugares hermosos que están allá en Italia. Bueno, esta chiquita que crees que se va a quedar sentada en la casa, no. Yo tenía que aprovechar lo máximo, de verdad, no podía ni dormir. Llegábamos a la medianoche, a la 1 de la mañana, a las 8 de la mañana a levantarse nuevamente, a hacer turismo, paisajes, bueno, bonitos lugares, he disfrutado lo máximo, no sé qué me pasará, pero como si fuera el último día de mi vida he disfrutado, bueno. Así tiene que ser, ñaña, de verdad que sí. Uno cuando viaja a trabajar también tiene que aprovechar al máximo. Por ejemplo, nos gusta el trofeo que te han enviado, te han entregado allá los residentes peruanos en Firenze, Italia. Honor al mérito otorga Martina de los Andes la tiña de oro como embajadora del Santiago Huanca. Wow, mira este hermoso trofeo con nuestra Martinacha. ¿Qué emoción en este momento, ya de recibir este trofeo que reconoce evidentemente tu trabajo? Bueno, me quedan agradecer, me lloré en el escenario porque son reconocimientos sinceros, la verdad no lo sabía, pero son promotores que hacen evento allá en Firenze y pues nos han otorgado esta denominación como embajadora del Santiago Huanca Martina de los Andes. De hoy adelante eso será mi lema, mi apodo, como le llamamos, o mi nombre artístico, lo que es de Martina de los Andes, agradecida, porque cada pueblo, cada lugar o cada país que voy, traigo un recordatorio y por eso digo gracias a mi Huancán, a mi Aurey, mi Guayucachi, Huamanmarca, me han dado esta otorgación, mérito a mis bodas de plata. Claro, ñaña, y es verdad porque tú como artista no solamente vas y llevas tu talento, tu música, tu arte, sino que llevas parte de nuestra cultura y como tal eres una embajadora. Y no solamente en esta ocasión, anteriormente ya has estado también en Europa en una gira muy bonita con otras ciudades más, ¿no? Claro, ellos son los residentes de Firenze, ellos me han reconocido porque son la segunda vez que voy. Y la tercera vez también se viene, porque pero ya vamos a viajar para Roma, Francia y diferentes lugares. España, para Madrid, Barcelona, ¿no? No, tenemos otro lugar. También sí vamos a llegar. Cuando Martina llega a Firenze, yo sé que van a llamar los promotores, nos va a buscar, pero lo más importante, traigo un trofeo de agradecimiento, trofeo de que Bodas de Plata de Martín de los Andes no ha sido fácil celebrar 25 años, ñaño. Ñaña, y esas bodas de plata que has celebrado en Europa, anteriormente en Lima y también en Cañete, ahora nos vamos al corazón de todos los santiagueros, a Huancayo, al local 1000 Maravillas. 1000 ocasiones, 1000 motivos para que tú festejes tus 25 años de vida artística junto a la gente huanca. Ay, corazón. Gracias, ñaño. Mis bodas de plata será en el corazón del Valle del Mantaro, en el corazón.
donde me vio nacer como santiaguera. Huancayo ha sido mis inicios. Mi tierra Huancavelica, mi tierra me ha visto nacer, crecer hasta los 13 años, de los cuales como artista nací en el corazón de Aurey, Chilca, donde voy a celebrar el 24 de julio mis bodas de plata en local Mil Maravillas de Puente Cotocoto, Chilca. Mi casa, gracias a los buenos padrinos que me abren su puerta del local Mil Maravillas. De verdad, pensé que ya no existía. Tu casa, ñaña, y al mismo tiempo la casa de todos los fans que te van a acompañar este día especial. Nos trasladamos este domingo 24 al local Mil Maravillas para festejar tus bodas de plata, y lo haremos con grandes invitados también. Estamos innovando siempre, y esta ocasión llevas a 2 voces, a 2 artistas, a 2 ídolos de Requinto. Ay, 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 para mí es un honor. Ya teníamos pues contrata antes de la pandemia con nuestro gran amigo Pomita Cazador. Pomita Cazador se juntan con nuestra gran amiga Flor más hermosa, Flor Javier, y Martina de los Andes, Dulas Alcabambinitas, Mili Montes, Dulzurita de Tayacaja, Chicas Rosas y Claveles, y nuestras orquestas de los internacionales, Haces de Guayucache. Lo máximo haces, ¿eh? Desde el cielo, nuestro papá Javier Onciguay. Claro, los inconfundibles de Ayacucho, Super Sensación, Nuevos Sonidos, y muchas orquestas más que se vienen poco a poco integrando a la caravana de Martina de los Andes. Lo más importante, celebrar el domingo 24 de julio en local Mil Maravillas de Chilca, Huancayo, casa de todo el Perú, casa de mi pueblo, casa de Huancavelica, casa de mis ayacuchanos, de la selva central de diferentes países van a llegar a bailar Santiago. Es nuestra casa local Mil Maravillas. Ya lo saben, amigos, domingo 24 te esperamos en el local Mil Maravillas en Chilca, el epicentro de lo que va a ser este gran festival, esta gran guerra del Santiago Huanca, del Taita Shanti, como decimos. ¿Va a haber comida, ñaña? Bueno, comida no se puede vender allá, pero ¿Ya? sí vamos a preparar para la amanecida nuestro caldo de mondongo. Y para el ingreso vamos a preparar nuestro guajay cholo al estilo de Martina de los Andes. Rico, calientito, para que puedan bailar. Tú vas a venir con tu ponchito, yo voy a venir con mi mantita, con mi sombrerito a la quebrada para bailar. Tú la chica, ya sabes, el quien sabe del Santiago sabe bailar, el quien canta Santiago sabe entonar. Entonces Martín de los Andes les espera en local Mil Maravillas. Y el que sabe de Huancayo sabe a dónde ir, ¿no? El quien sabe de Huancayo sabe a dónde va y a quién va y en qué local baila. Abrigadito. Nos vemos entonces, amigos, el domingo 24 en el local Mil Maravillas Chilca. Celebramos las bodas de plata de nuestra Martinacha, nuestra comandante del Santiago. Gracias, corazón.